Dice el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreadla en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué maravilloso relato de la creación del hombre. Desde el mismo principio, el registro bíblico proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las criaturas de la tierra. Y aquí el plural hagamos fue considerado casi unánime por todos nosotros los teólogos y todas las personas que han estudiado la Biblia como un indicativo de las tres personas de la deidad. La palabra hagamos requiere por lo menos la presencia de dos personas que celebran un consejo. Por lo tanto, cuando se celebra un consejo, deben ser personas de la misma deidad, porque dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta verdad entonces, implícita en varios pasajes del Antiguo Testamento, como en Génesis 3:22, Daniel 7:9, está claramente revelada en el Nuevo Testamento, donde se nos dice en términos inconfundibles que Cristo, la segunda persona de la deidad, llamada Dios por el Padre mismo, en Hebreos 1:8, estuvo asociada con su Padre, y como ya vimos, el Espíritu Santo también, en la obra de la creación. Textos como Juan capítulo 1, de los versículos del 1 al 13 y el versículo 14, no solo nos señala que Dios el Padre creó todas las cosas por medio de su Hijo, sino que toda la vida es preservada también por Cristo. La evidencia inicial de la existencia de Cristo en el tiempo de la creación, como colaborador de su Padre, se halla en la primera página de la Biblia. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento revelan claramente que ambos se ensamblaron armoniosamente para hacer la creación. Indudablemente contienen indicios de la actividad de Cristo como la segunda persona de la deidad en la obra de la creación. También, como lo vimos en el versículo 2 del capítulo 1, el Espíritu Santo estuvo colaborando con la misma obra. Es decir, hagamos al hombre indica que la divinidad como tal, es decir, los tres seres que hacen parte de Dios, estuvieron presentes en la creación. La palabra hombre es Adán en hebreo, y se habla para hablar del padre de la raza humana, como lo dice el capítulo 5 del versículo 2. Y además describe el color de Adán, porque Adán significa ser rojo o su apariencia. Y esta viene de una raíz arábiga que significa brillar. Por lo tanto, haciendo de Adán el brillante o su naturaleza como la imagen de Dios, siendo Adán creado a su misma semejanza. Adán tiene la raíz Adamá, que significa suelo, es decir, del suelo, lo cual nos dice claramente de qué fue hecho Adán. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en su carácter. Y esa imagen de ser viviente debía llevarse por todos los siglos. Esta naturaleza reflejaba la santidad divina de su creador, de su hacedor, hasta que el pecado tristemente destruyó la semejanza divina. Solo mediante Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, según Hebreos 1:3, se transforma nuestra naturaleza otra vez a la imagen de Dios. El hombre fue creado para que señoreara la naturaleza. La relación del hombre con el resto de la creación es la de un gobernante. Al transferir a Adán el poder de gobernar sobre toda la tierra, Dios tenía el plan de hacer del hombre su representante o virrey sobre este planeta, incluso sobre las bestias del campo, como lo dice Salmo 8 del 6 al 8.
Dios limitó, a pesar de todo esto, la supremacía del hombre a esta tierra y no le confió a Adán el dominio sobre los cuerpos celestes. El relato entonces de la relación del propósito de Dios, de una forma de poesía hebrea como lo encontramos acá, es un pensamiento expresado en la primera parte de una estrofa que se repite con ligeras variaciones de palabras, pero con el significado. En la segunda o en la tercera parte de la estrofa, digamos en el ejemplo de creó Dios al hombre a su imagen, luego se dice a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es decir, es una estrofa repetitiva con ligerezas o prácticamente muy sutiles variaciones. Moisés nos da un ejemplo de su habilidad poética al escribir de esta forma. Fue el primero de todos los escritores inspirados que se refirió a las admirables obras de Dios con palabras poéticas. El hombre fue creado a imagen de Dios, a su imagen. La deidad poseía pluralidad en la unidad, al paso que el versículo 27 hace resaltar que la pluralidad de Dios no niega su unidad. Dios los crea varón y hembra. La bendición de la fertilidad pronunciada sobre los animales implica que también deben haber sido creados con diferencias sexuales. Únicamente en el hombre la dualidad de sexos culmina en la institución de un santo matrimonio. Así que Dios los bendice. Dios los bendijo, no lo bendijo. Esto indica que la creación de Eva debe haber ocurrido antes de que terminara el sexto día y que las bendiciones y responsabilidades que les fueron conferidas fueron compartidas por ambos de igual manera. Dios entonces les dice, como seres vivientes, seres inteligentes, podían escuchar a Dios y recibir comunicaciones. Este versículo contiene la primera revelación entonces de Dios al hombre cuando él dice Dios los bendijo diciendo, es decir, ellos lo escucharon. Fructificad. La bendición del Creador se refería a la propagación y a la perpetuación de la especie. Por eso de allí el que el hombre y la mujer procrearan sus hijos. Sojuzgad la tierra, es decir, que concede al hombre el derecho de utilizarla para las necesidades de los vastos recursos de la tierra. ¿Cómo? Mediante labores agrícolas, mediante la minería, mediante investigaciones geográficas, descubrimientos científicos o invenciones mecánicas. Así entonces el Señor coloca al hombre como la cabeza de la naturaleza, dándole el poder de sojuzgarla y de administrarla. Que el Señor les bendiga.